Recientemente observamos los movimientos en el norte, centrándonos en los nobles con los que solías trabajar. Paul miró los documentos que había recibido y escuchó el informe de Loupe simultáneamente. Todavía no han hecho grandes movimientos, tal vez todavía tengan miedo después de la advertencia del duque. Así que recientemente nos hemos centrado en la dinámica de los sirvientes especiales en estas familias. ¿Tienes algunos? Varios documentos importantes de su movimiento llegaron a los ojos de Pablo. Loupe asintió y explicó al respecto. Los sirvientes fueron enviados de un lado a otro del conde de Mereoga y la casa del barón Gliese. El conde envía a la misma persona cada vez, y el barón envía a uno diferente cada vez. La cantidad de veces que han enviado a una persona es similar al tiempo que has visitado. Bastaba con dudar. 2 casas son voladas a la vez. Paul decidió desde el principio sobre el fango de las 2 familias. Por cierto, la casa de Mereoga es una palabra bastante irritante, y las arrugas se formaron en su frente plana. Había una ligera tensión en la tranquila oficina. Loupe alivió su frustración moviendo el cuello con el dedo sin motivo alguno. Sí, es esa familia. Era la familia de la ex maestra de etiqueta Lady Karina Mereoga, quien fue expulsada de la villa occidental por portarse mal sin siquiera saber cuánto aprecia el duque a la joven de Boreotti. Además, esta familia maliciosamente infló rumores maliciosos sobre Leonia e incluso llevó a cabo el estandarte de su familia. ¡Qué gran escena! ¡Qué grandes tienen las tripas, que no hay un día con el que no se atrevan a fastidiar a Paul! Es la familia la que hizo crecer la flor de la sociedad. El tono de la voz de Paul estremeció el ambiente de la oficina. Loupe tragó saliva seca sin ningún motivo y cortésmente se la echó a la espalda y le estrechó la mano con nerviosismo. Y continuó el informe. Entonces, ¿de qué familia te conociste? La casa del conde Tabano. En ese momento, las arrugas se cavaron entre las cejas tranquilas de Paul. Tabano. Su dedo largo y grande fue palmeado en el escritorio. Recordando lo mucho que molestaba a Leonia por su postura inclinada y relajada, se inclinó oblicuamente. Tenemos una mosca desagradable. Paul suspiró largamente, algo raro en él. Loupe también tenía mala cara. Puede atrapar ratas pequeñas o capturas pequeñas justo enfrente de sus ojos de inmediato, pero es difícil atrapar moscas que cazan, y hay muchas cosas que lo molestarán en el camino. Esta mosca reinaba en las montañas nevadas. No es así. Vivió como un monarca durante 3 años, cuando el duque se quedó en la capital. No eres gracioso. Porque tengo un apoyo confiable. Oh, eso fue un poco divertido. Al contrario de lo que ella dijo, la boca de Paul se había endurecido durante mucho tiempo. Al menos, por ahora, no es la familia imperial, ¿no? Al final de las palabras de Loupe, Paul finalmente se rió irónicamente. Esta es la primera vez que creo que el acoso sexual de Leo es mejor. Al menos mi hija está codiciando mis músculos mientras mantiene la línea correcta del pensamiento. Paul negó con la cabeza al pensar en el inútil interés de su hija. Por supuesto, la familia imperial también es como una mosca. Estuvo bien hasta que su majestad. El difunto emperador anterior era una persona a la que Pablo podía inclinarse de todo corazón. Era un águila espada capaz de estar hombro con la bestia negra del norte. Soy una familia imperial y griega. Paul, que se había quedado allí durante los últimos 3 años, quería fingir estar con la familia imperial y la capital por un tiempo. Fue divertido y desgarrador pensar que el lujoso bote de basura, que estaba lleno de gente y lleno de calumnias, tocó la zona norte que él gobernaba. Es muy poco probable que el emperador lo sepa. Pero ni siquiera sé qué moscas hay en mi espalda. Paul arremetió, pensando en el protagonista que se había visto obligado a permanecer en la capital durante 3 años. No. Paul, que pronto cambió de opinión, se rió en voz baja. Cuán feroz y malvada era la sonrisa, Loupe sacudió la boca mientras trataba de reprimir su grito. Pablo tenía en mente la posibilidad de que la familia imperial pudiera haber intervenido. La inferioridad que tienen hacia el norte está más allá de la imaginación. Prefiero enredarme. Entonces, reveló la maldad del mal, diciendo, esa es la única forma en que puedo acosarlos legalmente, ¿no es así? ¿Cómo es que tú y la joven se parecen tanto? Loupe recordó a la joven que solía ser torturada mentalmente por el orfanato. La sonrisa del duque se parecía a la sonrisa clara y frívola de Leonia. Eso es porque ella es mi hija. Oh sí. Loupe asintió con la cabeza. La inocente crueldad de los dos era un parecido que todos reconocían. Los dos discutieron brevemente el asunto y acordaron qué hacer en el futuro. Paul le dio instrucciones simples y le dijo que las vigilara por ahora. ¿Y la casa de Geralt? ¿Qué pasa con el vizconde Geralt?
Geralt es solo un fiel servidor de su señoría, por lo que Loupe tenía una mirada sospechosa en su rostro. Su segunda hija tiene más o menos la misma edad que Leo. Ah, dijiste que me encontrarías en la plaza. Lupa asintió. Solo entonces entiende lo que el duque quiso decir al preguntarle a Geralt y dice, la pareja es famosa por su amor por sus hijos. En particular, escuché sobre la joven Geralt, que es la segunda hija del vizconde Geralt. Ya veo. Tiene aproximadamente la misma edad que Leonía. Paul también tenía un estándar. Sería bueno para ella ser amiga de Leo. El rostro de una bestia negra que Loupe nunca había visto antes, el rostro de un hombre que era la temible bestia negra del norte, mostraba una mueca de preocupación. Paul todavía estaba preocupado por la infancia de Leonía. Y sintió que encontró la solución hace un rato. Solo que tiene el presentimiento de que no funcionará con este niño. No podía olvidar la mirada sorprendida de Florence, quien escuchó el sonido de bebé de parte de Leonía, que era más pequeña que ella. Unos días más tarde. Cara se acercó a Paul con una invitación en la bandeja. Era un sobre limpio, sellado con un sello verde y un gran cuerno de reno. Paul cortó la parte superior de la carta con un cuchillo, sacó el contenido y encontró una invitación dirigida a él para una fiesta de té que se llevará a cabo en unos días. Es de la señora Geralt. Las esposas nobles a menudo invitan a miembros de la familia de familias nobles con niños a tomar el té. El maestro ahora es padre de un niño, por lo que no hay nada de malo en recibir una invitación. Sí, no tiene nada de malo. Geralt, que se había encontrado en la plaza el otro día, parecía haberle dado la noticia de Paul y su hija a su esposa. Paul, que puso la carta que leyó en el sobre, se levantó de su asiento. ¿Qué pasa con Leonía? Ella está en la sala de estar. Cara dijo después de Paul. Y. Cara le dijo a Paul, dirigiéndose a la sala de estar. Artea me dijo que había algo que le gustaría discutir más tarde sobre los estudios de Milady. Es el día en que pronto habrá informes extracurriculares, recuerda Paul. Dile que lo voy a buscar por la tarde. Luego volvió directamente a la sala de estar. Cuando fue al lugar donde estaba Leonía, caminó un poco más rápido de lo habitual. Poco después de llegar a la sala de estar, Paul desvió la mirada hacia la pila de juguetes de los niños. Y ahí estaba Leonía, que se sentó en un caballo de juguete con una expresión seca y dejó que el caballo se sacudiera solo. Fue por las ridículas instrucciones de Paul de que después de la tutoría, debería tener tiempo para jugar con los juguetes en la sala de estar. Tenía la intención de recuperar de alguna manera la inocencia de su infancia. Así que Leonía jugaba con juguetes sin que nadie mirara. Obligatorio, con ojos secos y aburridos. Paul la miró con un sentimiento tan indescriptible. El caballo, que se balancea suavemente de un lado a otro sin ningún ruido según el movimiento del niño, era un producto de lujo a simple vista. Los ojos del caballo negro se pusieron con joyas caras, y la silla azul para los niños usaba lujosamente telas caras que podían usarse para vestirse. Las patas mínimamente redondeadas que también se sacudían suavemente estaban hechas de la mejor madera pulida. Los ojos de Leonía que ni siquiera miraban al caballo perfecto y miraban solo al frente eran tan oscuros como el cielo estrellado de la noche. Fue una escena que le recordó a Paul la lectura del niño, todo en la vida es inútil. Incluso fue un poco aterrador para Paul. El Paul invisible luego llamó a Leonía. León. Papá. Leonía, que estuvo un rato aturdida, dejó el caballo y corrió hacia Paul que la esperaba. Papá, ¿me viste montando el caballo? ¿Estás feliz de verme jugar? Sí, yo también lo vi. Paul lo vio con sentimientos encontrados. Si bien las cosas se resuelven día a día, la recuperación de la inocencia infantil de Leonía fue la primera prioridad para Paul. Sin embargo, Paul deseaba que su única hija no jugara con juguetes con una expresión tan obligatoria y seca. Leonía se deslizó entre las piernas de Paul justo alejándose de la chimenea. Estás todo despejado ahora, ¿no es así? Sí, mi asiento reservado. Leonía sonrió mientras apoyaba la cabeza en el pecho de Paul. Tómalo. Paul dio la invitación que había traído a Leonía. ¿Invitación para papá? Leonía inclinó la cabeza. El sobre, sellado con cera, ya había dejado huellas de cortar la parte superior con una navaja. Tuyo y yo. Sus ojos redondos y negros se agrandaron. ¿Recuerdas al vizconde Geralt? ¿El anciano y su hija que vi en la plaza? Lo recuerdo, respondió Leonía. Leonía, que sacó la invitación del sobre, levantó la vista para poder leerla. Paul tiró de su cabeza ligeramente y la ayudó. Ella era tan bonita, ¿no? No hables como una anciana. Ella era realmente bonita, sin embargo.
Leonía, que respondió con rudeza, leyó la invitación detenidamente. ¿Eh? Leonía, que no entendió bien la invitación, movió la cabeza y la echó hacia atrás. Había misterio en el rostro de Leonía, con la cabeza inclinada y la frente casi tocando su pecho. ¿Qué es esto? Una carta de invitación a una fiesta de té. ¿Qué quieres decir? Voy a una fiesta de té con mi hijo. Había una sombra oscura en el rostro de Leonía. Estaba preocupada por ti la última vez que salimos. No. Como Paul había esperado por su respuesta, Leonía se deslizó fuera de la pierna de Paul y trató de escapar. Era demasiado huir de su padre, que tenía los brazos tan largos como Paul. Poco después, Leonía fue atrapada en los brazos de Paul. ¿Por qué te ves así? Los ojos de Paul mirando a los ojos de Leonía mostrando su determinación y su triste cariño. León. ¿Por qué, papá? Tienes que jugar como un niño normal. Este consejo hace que Leonía se sienta muy incómoda. Paul no era una persona que tratara a los demás con cuidado. Por supuesto, Leonía sabe que ha habido bastantes excepciones. Aún así, no le gustaba este tipo de consideración. Especialmente después de leer esta invitación, ella es aún más. Todavía eres joven. No tienes que imitar a la fuerza a los adultos. ¿Qué diablos? Leonía, que estaba sorprendida por la palabra que Paul dijo que estaba a punto de salir, se apresuró a retroceder debido a la piedad filial. No importa cuán malo sea, aún así, no podía decir la palabra F frente a su padre preocupado. Papá. Así que decidió convencer a Paul de que lo estaba haciendo bien. Me gusta estar solo con los libros en lugar de los juguetes. Y tú me conoces, papá, soy muy maduro. Pero eso no era lo que querías. ¿Por qué estás haciendo esto de repente, viejo? Leonía no pudo soportarlo y finalmente volvió a llamar a Paul viejo. Sería bueno que Paul pensara estar equivocado, pero de alguna manera sintió las cejas fruncidas de Paul y su boca apretada emitía tristeza. Solo podía esperar que no fuera simpatía por ella. Sin embargo, todos los malos sentimientos se hicieron realidad. León. Su gran mano acarició cuidadosamente la cabeza del niño. ¿Por qué estás haciendo esto? Sus ojos redondos no podían mirar a los ojos de Paul. Este ambiente donde convivían simpatías y situaciones incómodas no podía imaginarse ni en su más extraño sueño. Puedes hacer buenos amigos ahora y jugar como niños de tu edad. Tengo amigos. También lo viste en el orfanato. Leonía mencionó el orfanato que acababan de visitar. Los miembros del orfanato eran sus amigos, familiares y personas preciosas que soportaron los momentos difíciles junto con Leonía. Los niños de los orfanatos, que la volvieron a ver después de unos meses, vieron a Leonía y derramaron lágrimas de alegría. Gracias a Leonía, pudieron alejarse del infernal orfanato anterior y trasladarse al orfanato Boreoti, donde recibieron una cálida protección. Nunca pasarían hambre, sus ropas eran abrigadas y podrían aprender a estudiar. No son amigos. Los pensamientos y recuerdos de Paul del día eran muy diferentes a los de Leonía. Estás orgulloso de ser su protector. Paul no negó que los niños del orfanato acogieran a Leonía. Los niños estaban tan cerca el uno del otro que se abrazaron y lloraron durante mucho tiempo. Pero ese fue el único momento en que parecían amigos. ¿Cómo has estado? ¿No te mueres de hambre? Déjame ver, has crecido tanto. ¿Te derramaste? No llores, ve a dormir. Te lo limpiaré. Hey chico. Oye. ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes a tus hermanos? ¿Memorizaste todas las letras ahora? Eso es genial. Leonía era tan familiar que se hizo cargo de cada una de sus antiguas familias del orfanato. Comenzando con un niño menor que ella, hasta su hermana mayor y su hermano, que es mucho mayor que ella, pero parecían un bebé mucho más pequeño frente a Leonía. Y los niños tomaron su amabilidad y cariño con tanta naturalidad. En el orfanato anterior, nadie podía proteger y cuidar a los niños. Entonces Leonía, que era responsable y valiente, protegió a los niños en nombre del adulto. La inocencia onírica de la infancia, para este perfecto huérfano, no era más que lujo. El niño crece para proteger a los demás. Ni siquiera fue divertido. Paul se arrepintió por primera vez. Ojalá tuviera un poco más de interés y simpatía por su prima, que había huido por amor. Si tan solo hubiera buscado un poco más en ese momento, esa joven no habría tenido una vida tan difícil. Tenía varias heridas en la espalda. Como un látigo o un cinturón de cuero, recordó que Mele se quedó impactada porque vio el cuerpo desnudo de Leonía. Los niños que son mucho más pequeños que sus compañeros todavía no expresan el efecto de sus tiempos difíciles. Paul miró lentamente alrededor de los ojos de Leonía, regañando su creciente ira.
La niña se sorprendió al ver el débil apretón de manos de su padre, cubriendo su mejilla. León. Sí. Eres mi única familia. Papá. Los ojos de Leonía se calentaron por la inesperada confesión. No sabía que serías tan grande. ¿Estás buscando pelea? Leonía se quejó de inmediato. Así que quiero que hagas lo que quieras. Pero mi papá no me deja. Con palabras que no podía pronunciar, Leonía se las tragó por la garganta. Ella está sorprendida de que él sea lo suficientemente travieso como para tratar de restaurar su inocencia. También confisca la lectura de los niños, la vida es inútil. En cambio, le dio a Leonía un cuento de hadas de sueños y fantasías. Leonía realmente quería rechazarlo tratando de tratarla como a una niña sin importar cuánto se pareciera a una. Tu infancia es preciosa. Pero no pudo decir más porque Paul salió así. Para ser honesta, estaba conmovida. Fue increíble. Sus ojos ardían por las lágrimas. Hizo que le doliera la nariz. Así como pensó que lo reconocería como su verdadero padre, Paul también amaba a Leonía con todo su corazón. Sabía que te gustaba, pero... Lo que sabes y lo que ves y sientes es definitivamente diferente. Oh. La avergonzada Leonía se tapó la cara con las manos. Voy. Dijo Leonía, apretando los puños. No vas a morir. ... Es una invitación, no un duelo. Dijo Paul, acariciando alegremente a su hija, ya que estaba orgulloso de ella. El invierno del norte es más largo y pesado que en cualquier otro lugar del imperio. El vizconde Gerald regresó después de examinar una gran granja de renos fuera de su territorio. Era tan ancho que tomó medio día mirar alrededor para ver si había algún lugar que necesitara ser reparado. Afortunadamente, revisó todo antes del anochecer y no había nada malo en ello. ¿Estás aquí ahora? Padre. ¿Estás en casa? ¿Dónde has estado? Al llegar a la mansión, fue recibido por su familia y felizmente con exceso de trabajo por el día. Y cuando todos estén dormidos. Miel. Primero, su esposa, quien estaba acostada en la cama, lo miró con una mirada amistosa en su rostro. Como dijiste, envió una invitación al duque. ¿Realmente vendrá? ¿Estás preocupado por eso? El vizconde que yacía junto a ella bajó los hombros de su esposa y sonrió levemente. La señora Gerald suspiró profundamente y dijo, sí, señor, con franqueza. Nunca imaginó que llegaría el día en que enviaría una invitación a un duque. Y ella todavía no podía creerlo. Eres tú quien está tratando de mantener a nuestra familia a raya. La familia Gerald, junto con la familia Boreotti, son dos casas antiguas que existieron antes del imperio. Entonces, aunque su título es solo de vizconde, los nobles del norte tratan a Gerald como una nobleza estimada. Pero es el duque, el señor del norte y la propia bestia negra. Sería bueno que hubiera usado la invitación como leña. Al menos no será un desperdicio de papel. El vizconde Gerald se rió de las preocupantes preocupaciones de su esposa. Entonces su propia esposa entrecerró los ojos. Era porque ella era muy seria. No tienes que preocuparte por eso. El vizconde Gerald prestó atención a su esposa. Porque el duque me lo pidió directamente. No creo ni siquiera eso. Señora, por favor confíe en su esposo. Sus gruesos dedos hicieron cosquillas en el costado de su esposa. Su esposa se retorció de la risa. Ella lo entendió, y después de decir que ahora le cree, el vizconde se acostó un poco. Mientras te preparas para la fiesta del té, hazlo bien. Eso es un hecho, por supuesto. Si la verdadera princesa Boreotti y su padre vinieran, habría sido imposible mostrar fallas. La bestia negra del norte era así de aterradora y grande al mismo tiempo. Escuché que conociste a la dama y al duque Boreotti en persona. Era una niña muy linda. Gerald, que hizo flotar a Leonía, sonrió alegremente. Su ingenio al hablar y sus brillantes ojos negros no son rasgos que uno pueda olvidar fácilmente. Además, le dijo que bebé a Florencia, que es mucho más alta que ella. No sé si puedo usar esta expresión, pero ella era como un anciano. ¿Qué? Miró a nuestra Flo y dijo, oh, qué bebé, sí. Ay Dios mío. Su esposa se echó a reír. Tras su esposa, el vizconde Gerald la siguió riéndose. Por un lado, Leonía no se sentía inferior en absoluto. Aunque Florence era más grande que sus compañeros de su edad, Leonía era demasiado pequeña para su edad. Cuando vio a Leonía por primera vez, pensó que solo tenía 5 años. Tal niña miraba a alguien de su edad como un poco más joven que ella. No significaba que confiara en su estatus y subestimara a su oponente, sino que se convirtió en adulta demasiado pronto para ver a un niño de su edad como su amigo. Tal vez la vida en el orfanato fue dura.
No es el orfanato en la finca Boreotti, pero escuchó que los orfanatos en otros territorios no se administran adecuadamente. El duque quiere cuidar ese tipo de infancia. Solo querrá hacer lo que sea bueno para su hija. Geralt, que tiene 2 hijos, entendió perfectamente el sentimiento. En ese momento, él era solo un padre con hijos. Como era de esperar, los rumores eran solo rumores. El vizconde mencionó a los nobles que habían difundido rumores inútiles. El duque querrá que Lady Boreotti se reúna con amigos de su edad en esta fiesta de té. Así que elegí cuidadosamente a los invitados por si acaso. La señora Geralt recientemente excluyó a todos los nobles que fueron llamados por el duque Boreotti de la lista de invitados. Estos nobles habían cometido pecados grandes y pequeños durante el tiempo que el duque permaneció en la capital y difundieron chismes maliciosos sobre Leonia. Algunos de ellos también estaban familiarizados con la casa Geralt. Por supuesto, se preguntaron por qué fueron excluidos de la invitación, pero cuando se dijo que vendría la duquesa Boreotti, mantuvieron la boca cerrada. ¿Pensaste en nuestra Flo? Creo que sí. Nos conocimos en la plaza. La pareja recordó a su hija menor que ya habría estado durmiendo con un muñeco de reno. Flo es simpático, pero no tiene una personalidad activa para atraer a la gente. Si la hija introvertida podría mezclarse bien con Lady del Duque de Boreotti, las preocupaciones de su esposa crecieron aún más. ¿Es eso lo que te preocupa? Por supuesto. Es la joven del Duque Boreotti de todos modos. ¿Dónde está tu estatus e identidad al hacer amigos? Dices algo soñador otra vez. La señora Geralt bostezó levemente. Ya era hora de ir a la cama. El mismo Geralt sopló la vela sobre la mesa. La llameante llama escarlata se apagó. En el dormitorio oscuro, la pareja se abrazó fuertemente bajo la manta. Esposa. Sí, cariño. De hecho, eso no es lo que debería preocuparte. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Preguntó la señora Geralt, levantando la cabeza. ¿No sabes quién es el duque? ¿El duque? La razón por la que sería llamado una bestia negra. 1. Guaara. Ah. Mamá. Asustado. Asustado. No. Ah. Los niños, que siguieron a sus padres a la fiesta del té, gritaron en cuanto vieron a Paul. Un niño se cayó mientras corría, y el otro niño ocultó su rostro de la falda de su madre. Algunos de ellos gritaron: «Volvamos pronto a casa». 3. En el lugar donde se alojaban los niños, juguetes y libros para colorear con los que habían estado jugando hasta hace un rato estaban esparcidos por aquí y por allá. Incluso había un par de zapatos que podrían pertenecer a cualquiera que estuviera cerca de este desastre. Fue una escena terrible. La cara de Paul estaba torcida cuando entró al salón donde se estaba llevando a cabo la fiesta del té y exhaló un suspiro de inmediato. ¡Guau! Como caballero y escolta, el pavo que siguió en esta conquista quedó asombrado. ¿De verdad huyen llorando? Era la primera vez que veía los otros efectos secundarios de Paul, que eran más que los colmillos de la bestia negra, solo lo había escuchado de Melles, que tiene un hermano y una hermana menores. Dijeron que incluso si solo lo miraban a los ojos, sonaría a los niños y comenzarían a llorar. Tan pronto como los niños vieron realmente a Paul, se echaron a llorar y huyeron. Parvo, que había retrocedido un paso, de alguna manera sintió la soledad a espaldas de Paul. Papá los hizo llorar. Por otro lado, Leonia en sus brazos se reía mientras se sujetaba el ombligo. Pavo admiró el coraje de la dama. Entonces solo la joven no lloró después de verlo. Cuando se conocieron por primera vez en el orfanato, recordó que también era lo mismo. Leonia es la única en el mundo que puede burlarse y reírse del duque que solo pudo asustar a los niños. Los hiciste llorar, los hiciste llorar. ... Me gustan tus bromas, papá. ... Estoy recompensado por venir a la fiesta del té con este look. Con un sombrero de encaje rígido, Leonia, que usaba zapatos de cuero blanco con un vestido verde oscuro que la llenaba debajo de la falda, se rió de él. No puedo sufrir solo aquí. Connie y Mia y otros sirvientes hicieron todo lo posible para decorar para su jovencita que asistirá a su primera fiesta de té, pero todos le sonrieron. ¿Por qué pareces una hija desagradecida? Paul, con su lengua corta, tiró a Leonia al suelo. Extendió la mano para agarrarlo, pero pronto su pequeña mano fue apretada. «Oh, ¿estás aquí?» La anfitriona de la fiesta del té, la señora Geralt, fue a saludarlos. «Me complace conocer al duque Boreotti, el señor del norte. Soy Trajela Geralt, quien fue la anfitriona de esta fiesta de té. Lamento tenerte en un lugar tan humilde. Pude encontrar un lugar tan bueno gracias a mi amigo. Lo escuché de mi esposo. Siento haberte molestado». Paul se disculpó por el alboroto hace un rato.
Los niños son todavía muy pequeños. La vizcondesa Geralt, que no podía decir que fuera por su mala primera impresión, se rió. Oh, entonces esta linda jovencita que vino contigo. Esta es mi hija. Paul soltó la mano de Leo y le dijo que saludara. Hola, vizcondesa Geralt. Leonie lo saludó con los labios muy abiertos. Era una actitud intachable. Soy Leonia Boreotti, la hija del duque de Boreotti. Tenía muchas ganas de conocer a la vizcondesa Geralt. Gracias por invitarme a la fiesta del té. Oh Dios mío. El rostro de la vizcondesa Geralt se tiñó de una luz brillante ante el saludo del niño. Leonia parecía muy linda de alguna manera con la vizcondesa Geralt, cuyas emociones estaban claramente expresadas. Parecía haber algunas diferencias en la actitud de la vizcondesa Geralt después de este saludo. Mientras ordenaba sus pensamientos, la vizcondesa Geralt también saludó a Leonia. Joven dama del duque Boreotti, también estoy muy feliz de conocerte. Soy Tragela Geralt, quien organizó esta fiesta de té. Espero que la pases bien hoy. La dulce sonrisa de la vizcondesa relajó a sus invitados de inmediato. El rostro de Leonia se reflejó en sus ojos. Leonia sonrió. La buena pareja parecía parecerse, y tal vez la pareja Viscount parecía tener buen corazón. La vizcondesa Geralt luego explicó brevemente la fiesta del té. Los niños juegan en la alfombra allí, y los padres beben té aquí y observan a los niños. La fiesta del té se lleva a cabo a menudo. Paul se sentó y preguntó. Pronto el carrito de té estuvo listo para él. Depende de la familia que sería el anfitrión en cada turno. Esta vez fue el turno de la casa Geralt. Cada familia también les prepara un pequeño evento cada vez que organizan una fiesta de té, y esta vez, la señora Geralt dijo que preparó una experiencia para ver renos y montarlos. No hay problema con la seguridad de los niños. No es así. Mientras escuchaba la historia, Paul sacudió las cejas ante la mención de los renos. Paul de alguna manera tenía una terrible imaginación de que Leonia podría resultar gravemente herida por las patadas del reno. El reno es un animal que sigue bien a las personas. Nuestros expertos familiares estarán observando junto a usted, y usted también estará observando fuera de la cerca. No hay infecciones parasitarias porque todos los renos fueron examinados solo para aquellos criados y cuidados en rancho de esta familia. ¿Qué hay de montar un reno? Pasaré las precauciones a los niños que quieran participar y no los dejaré montar a menos que los sigan. Eso es todo. La vizcondesa Geralt sudaba en secreto. Paul solo estaba pidiendo por la seguridad de su hija, pero la vizcondesa estaba bajo presión como si estuviera reportando un trabajo muy serio. Era un miedo que nunca había sentido, ni siquiera de sus padres. Paul, que siguió moviendo los dedos ante su explicación, parece ser muy intimidante y aterrador. León. Bajó a Leonia que estaba sentada a su lado, en la barra, y se lo dijo. Ve y juega. ¿Quiero quedarme con papá? Leonia se giró, emitiendo un breve murmullo. ¿Leo quiere tomar té con papá? Me pregunto. ¿Qué es este comportamiento coqueto? ¿Qué está mal con eso? ¿Tienes un calambre en la lengua? Paul presionó la boca de su hija aquí y allá con sus dedos, diciéndole que no usara un tono tan vergonzoso. Leonia, que no quería que él le pusiera el dedo en la boca, se negó desesperadamente. Oh, yo también te odio. Incluso vino a la fiesta del té de alguna manera, pero ya estaba tan mareada como para pensar en jugar allí. ¿Papá? Leonia estaba más decidida con su determinación. ¿Sabes cuántos años tengo? 7 que parecen tener 5 años. En realidad, tengo más de 20 años. Pasado mañana. Eres lo suficientemente mayor para estar lleno de sueños y esperanzas. ¿Qué? Leonia, que había estado controlando su temperamento frente a la gente, finalmente explotó. Los nobles que vieron la apariencia amistosa del padre y la hija se sorprendieron. Un Boreotti sigue siendo un Boreotti, y ha aparecido otra bestia negra, y la gente susurra. Deja de lloriquear y tómalo. Paul le guiñó un ojo a Pavo detrás de él. Pavo, que estaba conteniendo la risa por detrás, tosió y entregó la bolsita de terciopelo rosa. Paul abrió este bolsillo y le mostró lo que había dentro. Era un dulce con sabor a leche de fresa exclusivo para Leonia. ¿Eh? La cabeza de Leonia se inclinó al ver los dulces. Compártelo con tus amigos. ¿Dónde está mi amigo aquí? Todos corrieron llorando en la cara de mi papá. Leonia respondió señalando un área de juego vacía. Volverán enseguida. Ante las palabras de Paul, los nobles llevaron a los niños de vuelta al área de juegos. Leonia miró a Paul con una mirada llena de incredulidad. Su manera de hacer las cosas es muy barata. Ve y haz algunos amigos. ¿Qué hago con ellos?
Leonía refunfuñó y fue al área de juegos, sosteniendo la bolsita de dulces que Paul le dio. Paul observó la espalda de Leonía con una mirada relajada. Florence se paró frente a sus padres. Antes de que comenzara la fiesta del té, la pareja le pidió a Florence que cuidara bien a la joven del duque Boreotti. Leonía, que era muy pequeña y le decía que era una bebé, era una niña muy mimada y extraña. Le sorprendió el comentario, pero no lo odió. Más bien, se volvió curiosa. Florence pensó por primera vez cómo el negro podía verse tan bonito cuando normalmente era oscuro y aterrador. Los ojos redondos y las coletas de Leonía también eran muy lindos. Sin embargo, Florencia no dijo fácilmente que sí. Fue porque le tenía miedo a Paul, que estaba detrás de Leonía. ¿Cómo pueden hacer un niño tan pequeño y bonito de una persona tan aterradora e intimidante? Florence estaba genuinamente curiosa y le preguntó a su hermano. Entonces su hermano se encogió de hombros y dijo, yo tampoco sabía que ella sería muy aterradora. Cuando su hermano mayor, que había estado cerca, se acercó un paso más, Flo se estremeció y se encogió de hombros. Ella es la hija de la bestia negra del norte. Cuando Flo estaba a punto de preguntar de qué estaba hablando, su hermano le susurró. Ella también es un depredador. Sorprendida, Flo sacudió los hombros ante las burlas de su hermano. ¿No escuchaste de la condesa Ted Ross? Oh, ahora ya no es Ted Ross. De todos modos, escuchaste bien lo que le sucedió. Se volvió una mujer loca después de que fue atacada por los colmillos de la bestia mientras le jugaba una mala pasada a esa dama. Del ducado Boreotti. ¿Se convirtió en una mujer loca? Ya no puede hacer nada sola. Ella es tan simple como una muñeca rota. Los rumores se difundieron tanto que incluso los niños pequeños podían acercarse sigilosamente a los chismes de sus padres sin que nadie se lo dijera. No podía comer, ir al baño o cambiarse de ropa sola. La flor social se ha perdido en vano. Pero nadie realmente exageró los rumores. Más bien, en realidad se ha reducido hasta cierto punto, porque la verdad era mucho más cruel que eso. ¿Oh, no? Quería decir que no, pero Flo también era una dama noble nacida y criada en el norte. Niños traviesos, que no escuchan que sus padres son atrapados por el duque Boreotti en la noche, ¿verdad? Los colmillos de la bestia están mirando. ¿Por qué sigues llorando? ¿Te muerde la bestia negra? El nombre del duque es tan aterrador como el hombre del saco para los niños. Solo ahora es un modismo que se usa cuando un adulto regaña a un niño, pero la familia del duque Boreotti realmente existe. Sus colmillos, los colmillos de las bestias, también eran un poder aterrador que realmente existía. La bestia negra del norte. Gobernante del norte. Todo en el norte, incluso los monstruos, se inclinarán ante el duque Boreotti. ¿Qué debo hacer? ¿Qué haces? Te van a comer. ¡Oh, ah! Florence gritó ante las burlas de su vicioso hermano. Sin embargo, en lugar de consolar a su hermana menor, se burló más de ella, y su broma irónica solo pudo terminar después de que su propio padre, que estaba buscando a Flo, los encontró y la consoló. No tienes que obligarte a acercarte a ella. Le limpió la cara a su pequeña hija, empapada de lágrimas y con la nariz mocosa, y dijo que estaba bien. Por favor, solo diola en su lugar. Una sonrisa tranquilizadora del conde calmó a Florencia y detuvo su llanto. Bueno. Aunque se escapó del campo de juego tan pronto como Paul apareció en la fiesta del té, Florence recordó las palabras de su padre y se armó de valor. De hecho, sus dos pequeñas piernas temblaban, pero estaba 10 veces mejor que su hermano mayor que se escapó llorando hace un rato. Mi hermano lloró mucho. Incluso corrió y se cayó. Florence sonrió levemente, recordando a su hermano llorando. Su hermano mayor, que se burlaba de ella por ser feo mirándola, era mucho más feo. Sí, soy más valiente que mi hermano. Además, era la hija del vizconde Gerald, quien fue el anfitrión de la fiesta del té. La hija del organizador no podía dejar sola a la invitada. Los niños asustados acudieron en tropel justo detrás de Flo. Como los padres los obligaron a ir a jugar, los niños que salieron no pudieron mirar a Leonía a los ojos. Fue porque Paul seguía mirando a Leonie. No tiene otra razón más que observar la ansiedad interior de su hija y preocuparse por lo bien que se llevaría con sus amigos, pero los niños que no conocían el amor de la paternidad tenían miedo de que la bestia negra los atrapara. En ese sentido, Flo estaba un poco mejor. Es porque se conocieron una vez antes, por lo que tenía menos miedo. Así que se armó de valor y fue al lado de Leonía. Leonía, a quien expulsaron a la fuerza del área de juego, tenía dolor de cabeza. Mientras miraba, Paul estaba mirando con sus feroces ojos abiertos. En sus ojos negros entrecerrados, había una forma inútil de amor que decía,
Estoy seguro de que te veré pasando el rato con los niños. Pero debido a la mirada de Paul, los niños ni siquiera pudieron venir a Leonia. Podría haber sido una dulce fiesta de té. Ahora esos jóvenes solo están tratando de sobrevivir. Leonia finalmente miró un par de zapatos debajo de sus pies con ojos pobres. Oh, de verdad, extraño tomar alcohol. Leonia, cansada después de mucho tiempo entre sus diferencias de edad mental y física, sacó un caramelo de su bolsillo en lugar de la vieja botella verde. Cada vez que entraba y salía de su boca, el sabor de la dulce leche de fresa se extendía. Leonia estaba preocupada. ¿Es el juguete o los niños? Leonia solo tenía dos opciones para elegir en la fiesta del té. Pero pronto se dio cuenta de que los juguetes estaban fuera de discusión. Los juguetes estaban por todas partes en la mansión, y ella ni siquiera quería mirarlos. Hace unos días, cuando montaba a caballo, agonizaba pensando por qué su vida era tan inútil. Si hubiera cabalgado un poco más, se habría liberado y otro mundo la habría recibido cuando alcanzara el punto del nirvana. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Había muchas cosas que señalar al respecto. A Leonia le gustaban los niños del orfanato. En ese momento, ella se encontraba en una situación de cuidado de los niños, por lo que no podía darse el lujo de sentirse incómoda con los niños pequeños. Más bien, pudo permanecer en ese terrible infierno gracias a los niños que confiaban en ella y la esperaban con ansias. Pero ahora todos son iguales en la fiesta del té aquí. Tenía que jugar y pasar el rato juntos. ¿Podemos jugar juntos? La bestia bebé siguió lloriqueando durante mucho tiempo. Perdóneme. Flo se estremeció al acercarse y se congeló. Dijo que era valiente, pero su voz estaba llena de sutiles temblores. Flo. Leonia, que estaba lista para huir de la ventana, sonrió brillantemente. Sus mejillas sobresalieron por la gran sonrisa. Fue por el dulce en su boca. Sí, estás aquí. Leonia, que vino a acercarse frente a Flo de inmediato, agarró la mano de la niña. Flo tembló como un pez fuera del agua. No nos hemos visto en mucho tiempo. ¿Verdad? Luego, Leonia pone su brazo alrededor del hombro de Flo, quien pone una cara inexpresiva. Debido a la diferencia de altura entre ellos en medio de su misma edad, Leonia naturalmente levantó los talones y Flo inclinó la espalda. Esta postura es un poco rara. Esto tampoco es adecuado para ella. Leonia quería soltar los brazos y agarrar la mano de Flo con fuerza. Flo se quedó estupefacta ante el movimiento de Leonia de tocarla sin problemas. La señorita Boreotti me tocó. No lo odió, pero fue tan repentino que no supo cómo reaccionar. Pero pronto, Flo recobró el sentido y apretó los puños de una manera delicada. Hola, señora Boreotti. Flo se vio obligada a ayudar a su madre a cuidar de los niños invitados y cuidarlos. Bienvenidos a la fiesta del té. En primer lugar, la saludó con cortesía. Era un saludo muy tardío, así que Flo se dio más energía que nunca. Gracias por invitarme a mí también. De hecho, ella no está nada agradecida por la invitación, pero respondió entre risas porque este niño pequeño frente a ella era inocente. Gracias a eso, la apariencia de la tech de Flo se volvió más clara. Flo estaba muy orgullosa de su coraje. ¿Hay algún inconveniente? Leonia, que llegó tarde a la fiesta del té, se encogió de hombros. La fiesta del té de hoy tiene jugos dulces deliciosos y de primera. Si quieres algo de comer, puedes preguntarle a las sirvientas de allí. Y tendremos tiempo para ver a los renos más tarde. Flo lo explicó bien. Como vio lo difícil que era para sus padres prepararse para esta fiesta de té desde atrás, quería mostrársela a la joven dama de Boreotti. ¿Rodolfo el reno? Leonie parpadeó. ¿Rodolfo? El reno rojo de la nariz. ¿Es este el reno de Lady Boreotti? No es eso. Es la historia de un reno que vive y es acosado por otros renos y luego se convierte en el jefe de la manada debido a su nariz roja. ¿Oh? Florence, que no entendió la explicación de Leonia, sonrió en su cabeza y le habló del reno que conocía. La nariz del reno está roja en un día frío. ¿En serio? Cuando vio a Leonia, quien abrió los ojos diciendo que no sabía eso, sintió un gran peso sobre sus hombros y comenzó a hablar con más descaro. En cambio, en el verano, el parásito pone sus huevos y sale por la nariz. Tos. Leonie, que se lo había imaginado, frunció el ceño y trató de ignorar la parte de la nariz. La inocencia infantil que ella no tenía en primer lugar se había vuelto aún más seca. ¿Te interesan los renos? Me encantan los renos. Sin embargo, ni siquiera podía decir que no porque los ojos de Flo brillaron así. De alguna manera, le vino a la mente la época en que cuidaba a los niños del orfanato. Es mejor de lo que pensaba. No tenía que ser tan tímido al respecto.
Varios de ellos ahora están callados y escucharon la explicación de Flo sobre los renos. Los renos son amables y bonitos. Sus ojos se ven diferentes en cada estación. Ah, cuando mi abuelo castró a un reno en el pasado. ¡Ey, ey, ey! No cruces esa línea. Leonía, que había estado disfrutando de los alardes de Flo sobre sus renos, se estremeció con su historia. Tanto Florencia, que estaba a punto de decir córtale la pelota, como los niños que apenas habían recuperado la calma y comenzaban a jugar, también y los adultos que tomaban un respiro y los miraban a Leonía. No, quiero decir. Leonía, que captó la incomodidad en un abrir y cerrar de ojos, sudó de manera incómoda. Oh, caramelo. Justo a tiempo, estabas tú, la vela de botella que me regaló mi papá. Wow, ¿comemos dulces? Afortunadamente, los dulces funcionaron bien. Cercabel. Paul abrió la boca con los ojos fijos en Leonía, que estaba compartiendo los dulces con los otros niños. ¿Cómo se ve Leo en tus ojos ahora? Parece una buena niña que cuida bien a sus amigos. Pavo estaba orgulloso de Leonía, que se relacionaba bien con los niños de su edad. Como la niña era más madura que su edad, a menudo preocupaba a Pavo y a los demás caballeros. A veces se olvidaba de su verdadera edad. Especialmente la última vez que los caballeros salieron a beber, me sorprendió mucho la dama que se dio la vuelta y dijo que quería beber de repente. Sí, se parece a eso. Paul tomó una taza de té, demasiado pequeña. Era lo suficientemente bueno para que su hija se llevara bien con sus compañeros. Pero eso hizo que el pequeño físico de Leonía pareciera lamentable. Paul suspiraba al pensar que había sido alimentada y criada bien durante los últimos meses. Paul dio un largo suspiro y bajó la taza de té que sostenía. La voz cautelosa de Pavo susurró en un pequeño susurro. Antes de que se diera cuenta, una mirada desgarrada miró fijamente en un lugar. Pavo susurró en un pequeño susurro. Mantente alejado. Pronto Pavo dio un paso al costado. La bestia negra movió los ojos lentamente. El duque de Boreoti. Marquis Fardus se acercó y saludó a Paul de manera amistosa. La frente de Pavo se distorsionó muy brevemente. El llamado temerario hacia su señor hirió el orgullo de este leal caballero, marqués. Paul, que miró levemente a Pavo, fingió saludar al marqués de Pardus como si nada hubiera pasado antes. El marqués de Pardus se sentó en el costado junto a él. Nunca esperé verte aquí. Dijo que no tenía idea, pero de hecho, Paul sabía que el marqués de Pardus vendría. Esto se debe a que primero obtuvo y verificó la lista de invitados a la fiesta del té a través del vizconde Geralds. Era para asegurarse de que nadie fuera dañino para Leonía. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Fue en la capital donde nos vimos por última vez? Estuve en el palacio imperial que estaba lleno de sangre hasta hace un tiempo. Ja ja ja. Las palabras del duque son interesantes. La risa fue tan fuerte que los niños que jugaban con los nobles en el patio de recreo miraron sorprendidos. ¿Qué es ese hombre? ¿Quién es? ¿Cómo te atreves a actuar tan cerca de mi padre? Leonía abrió los ojos levemente y observó al misterioso anciano. Por lo que Leonía sabe, el único amigo que puede ser amistoso con Paul es el conde Canis. Es como una luz de primavera brillante que sabe cómo pasar el temperamento de Paul en la cabeza como un niño. ¿Quién es ese? ¿Apareció alguien como él en la novela? Leonía murmuró mientras miraba la línea del cabello del anciano, donde los colores blanco y gris combinaban bien como las montañas del norte. Él es mi abuelo. Era un niño que estaba ocupado comiendo los dulces que Leonía le dio para responder a su pregunta. ¿Él es tu abuelo? El niño de mejillas regordetas y nariz redonda asintió. No había rincón que lo hiciera parecerse al nieto del anciano. El niño era redondo y de apariencia dócil, pero el anciano se veía bastante feroz. ¿Quién es tu abuelo? Es el marqués de Pardus. La boca de Leonía se abrió ampliamente. El conflicto entre el norte y el imperio es profundamente complicado. El comienzo se remonta a las primeras fechas de la historia, comenzando desde el comienzo de la fundación del imperio. En ese momento, había fuerzas que ya se habían establecido y formado no solo en el norte, sino también en otras áreas, y los primeros imperiales les pasaron las posiciones de la nobleza. La parte norteña imperiosa y fuerte del imperio que expandía su territorio era como la espina en sus ojos. En particular, la familia imperial temía a los traficantes de cabello oscuro y ojos oscuros. No solo son expertos en magia y esgrima, sino que también tienen una extraña habilidad en la forma de los colmillos de un depredador. Pisotearon fácilmente a las tropas de élite de la familia imperial y a los hechiceros que fueron llamados los más grandes de su tiempo. Entonces en algún momento, las bestias del norte se acercaron primero.
Nunca se sabe la razón, pero los depredadores negros fueron tomados nominalmente bajo el dominio del imperio con absoluta autonomía en el norte y prohibición de matrimonio entre las dos familias, bajo estas dos condiciones. Así que el imperio aceptó inevitablemente ambas condiciones. Sin eso, difícilmente podrían llegar al norte. Era natural que el colmillo de las bestias negras tuviera una victoria sin precedentes, ya que cruzaron la naturaleza humana misma. Si hubieran continuado frente a su confrontación, el imperio seguramente sería arrebatado por el norte. En cambio, el imperio tenía una condición para ellos. Aceptar una familia noble con sangre imperial al norte. Mi nieto tiene 8 años este año. Es el hijo del hijo mayor, ¿es realmente lindo? Esa nobleza de sangre imperial era la familia del marqués de Pardus, cuyo bigote estaba rezagado mientras presumía a su nieto junto a Paul. Seguro que amas mucho a tus nietos. Paul asintió como si estuviera en la conversación. Creo que como es tu primera vez, puedo echarte una mano. Ya veo. El marqués de Pardus se rió entre dientes con una sonrisa como la risa, y solo tuvo una conversación unilateral con Paul, escuchando en silencio y simplemente respondiendo en la mesa. Sin embargo, las dos personas sentadas en los asientos permanecieron más frías que los carámbanos y la atmósfera se congeló aún más fría que los carámbanos. Solo la vizcondesa Geralt, que trabajó duro para prepararse para la fiesta del té, tuvo que llorar sola. Los dos hombres no notaron los lamentables sentimientos del organizador de la fiesta del té. Papá. Fue cuando, León. La mirada de este último se movió hacia abajo. Los ojos que eran fríos como un trozo de hielo se derritieron en un segundo. Voy a ver los renos ahora, dijo Leonía, sacando su bolsa de dulces. En ese momento, los niños ya se reunieron cerca de la puerta y se prepararon para tomar algunas sirvientas y sirvientes de sus propias familias y salir con sus ropas exteriores. Asimismo, Leonía vestía un abrigo completo. Tómalo y cómelo con tus amigos. No creo que pueda comer mientras observo a los renos. ¿Por qué? Solo. Ahora, algo en la cabeza de Leonía estaba temblando y dando vueltas enfermizamente. ¿Crees que lo sabe? Gracias a lo de cortar la pelota, mi inocencia del tamaño de un calambre se ha torcido. Caramelo redondo y bola redonda. No voy a comer de todos modos. Había una sonrisa incómoda alrededor de la boca de Leonía, murmurando que había perdido el apetito. Dijeron que saldrían con un plato de pollo cremoso esta noche, pero ella tampoco podía comerlo ahora. Oh no, este niño. Entonces, Marquis Pardus entró entre las dos parejas. La rumoreada dama del duque. ¿Rumor? Oh, lo siento. El duque era sensible a los rumores. El marqués reconoció que se equivocó y soltó una pequeña carcajada. Paul lo ignoró y recibió una bolsa de dulces de Leonía mientras agregaba que debería tener cuidado después de asegurarse de estar bien vestida. Hola, jovencita Boreotti. El marqués Pardus se presentó por primera vez. Hola. Leonía, que miró a este último con tanta rudeza, fue recibida un poco tarde. Soy Leonía Boreotti, soy la hija de mi papá. Jajaja. Eres muy lindo. Por eso tienes al duque en tus brazos. No es así. Un más musculoso. Vas a llegar tarde para ver los renos. Paul, que cortó la conversación justo antes de la jugada muscular, llamó a Pavo. Llévate a Ser Cabel. Sí. Ten cuidado cuando regreses. De acuerdo. Leonía sacudió la cabeza y tomó la mano de Pavo y se dirigió al lugar donde se habían reunido los niños. ¿Te divertiste con tus amigos? A su manera. Aprendí mucho. ¿Qué es? ¿Puedes enseñarme? ¿Sabes por qué la nariz del reno es roja? No puedo ser el único. Leonía, cuya maldad ha sido demostrada, susurró al oído de Pavo, riendo con una sonrisa malvada. Leonía y los otros niños a su alrededor se rieron a carcajadas, diciendo que era extraño. Era un claro grito de voz como si un pájaro se levantara. ¿Qué está haciendo? Paul está viendo la pobre mirada de Pavo. No tengo tiempo para descansar. Tan pronto como su nieto desapareció, Marquis Pardus se borró su pequeña sonrisa. Sería normal. Paul también hizo alarde de su honor. El marqués se inclinó alrededor de los ojos puntiagudos y gruñó en un tono más bajo y triste. Paul apretó su muñeca con la otra mano, queriendo servirle té al marqués. Eso es demasiado. ¿Quién me mantiene tan ocupado en primer lugar? El tranquilo jardín cubierto de nieve blanca miraba por la ventana visible, mirando a los dos de frío con una mirada desgarbada. Pronto llegó una camarera y sirvió el té. Eres mucho mayor ahora. Solo después de ver salir el vapor, la boca del marqués se relajó. El invierno en el norte es agotador.
Quiero dejar de trabajar. Entonces regresa a la capital. Solo reza para que me mate un rayo. Marquis Pardus bebió su té después de lanzar un comentario cortante. Me quedaré aquí toda mi vida, incluso alguien como yo ya no quiere ver el nido de la capital. Sería mejor para todos nosotros. Nuestra familia, en particular, tiene algo de terreno aquí al menos. ¿Cuándo se preocupó el marqués por eso? Por supuesto que sí. Es por eso que traje a mi precioso nieto aquí hoy. Eres un viejo molesto. Ese es el mejor cumplido. De todos modos, creo que cerraré los ojos sin arrepentirme cuando muera, solo cuando me sienta cómodo con tus ojos. Ese era su último objetivo en la vida, por lo que el marqués sonrió con picardía. No hubo respuesta de Pablo. Simplemente miraron por la ventana al mismo tiempo. Ah, huele mal. Me pica la nariz. Tan pronto como entré en la gran jaula de los renos, los niños resoplaban y reían. Mira hacia allá. Es un reno. Es enorme. Es más grande que un caballo. Pero tan pronto como vieron el enorme reno que el propio vizconde Geralt arrastró hacia la valla, vitorearon como si se hubieran olvidado de todos los animales apestosos y mugrientos. A pesar del fuerte ruido, el reno esperaba con calma, siguiendo la mano de su propio amo. Su nombre es Tutú. Los niños escucharon la explicación del vizconde Geralt fuera de la valla. Este es un reno joven de 2 años. ¿Tiene solo 2 años y es así de grande? Un niño con un lazo de pelo corto preguntó sorprendido. El reno, que superaba con creces la altura de un adulto, parpadeó ante los niños que lo miraban con ojos muy largos y brillantes. Los ojos azul oscuro eran similares al cielo justo antes del amanecer. Los renos son buenos para seguir a la gente. Puedes montarlos como un caballo. Los niños escucharon la explicación de Geralt. Todos pudieron entender fácilmente por qué Flo les enseñó sobre los renos primero hace un tiempo. Por el contrario, algunos niños incluso levantaron la mano y se jactaron de saberlo. Pero los oídos de Leoni no escucharon bien la explicación. Los nervios de la niña se dirigieron al marqués Pardus, a quien acababa de conocer. Ese viejo es el marqués. Era un personaje de una novela que leyó en otro mundo que la pequeña Leonia recordaba. Era un personaje secundario que, para un anciano caballero, había causado una fuerte impresión como ayudante para ayudar a Paul a ascender, sino como el personaje principal. Astuto pero informativo. Es un poco molesto, pero sus habilidades han sido probadas. Así que Leonia se sobresaltó al ver al marqués Pardus. Originalmente, la casa de Pardus era un pariente de la familia imperial, que mediaba en el conflicto entre el norte y la familia imperial en el imperio y simbolizaba la armonía entre las dos fuerzas. Sin embargo, la realidad era que la familia real los envió como un espía que planeaba devorar por completo la parte norte del imperio debido al conflicto entre ellos y el norte. Sin embargo, había un problema. El Pardus ama el poder. Primero se mudaron a la parte norte del país según los deseos de la familia imperial porque la familia imperial era muy fuerte. Eran aquellos que creían que los débiles debían seguir a los fuertes, y que reconocían a los fuertes y los convertían en sus amos. Y la bestia negra en el norte, que solo se escuchaba por rumores, era más fuerte que la familia imperial. Fueron abrumados por fuerzas fenomenales más allá de los seres humanos. La conclusión es que finalmente cambiaron su lealtad. La casa de Pardus se arrodilló ante la bestia negra y juró lealtad. Traicionando a la familia imperial, se han ofrecido como voluntarios para servir como espías durante mucho tiempo al convertirse en la fuente de información para la familia Duque Boreotti. Y el tío Louperrico Eur también. Marquis Pardus fue el padre biológico de Louperrico Eur.